jugaba tenis y luego tenía... Entonces, el día de hoy vamos a analizar la importancia de nuestras medidas, de nuestra teoría del caso en las medidas cautelares. Así bote pronto, Camila, ¿qué aspectos son los que debes de tomar en cuenta para elaborar una teoría del caso en medidas cautelares? De lo que platicamos la clase anterior. Pues tomar en cuenta el delito y la posible afectación que pueden tener las víctimas o los terceros y garantizar la seguridad de la sociedad y podría ser también como garantizar que el imputado siga el proceso, ¿no? O sea, como lo vimos, de que... Exacto. Esos son los objetivos del proceso. Tenemos básicamente 4. Pero me llama la atención que me dices tomar en cuenta el delito como... Pues porque referente al delito que se le imputa, pues va a ser la medida, ¿no? A O sea, ver, porque no. como vimos, no podría ser como una medida tan amplia a algo que no lo amerita, ¿me explico? Pero ¿por qué tendría que ver el delito? Explíqueme. O sea, si cometió homicidio, ¿me tendrán que dar prisión preventiva? Para usted sí. Marian, dígame. Sí, buenos días, profesor. De hecho, de eso pregunté la clase pasada, ya el último, para usted, ¿cuál era, o sea, la medida, o bueno, en qué momento se podía haber proporcionado que se separara de un cargo una, o de sus labores profesionales a una persona? Y dijo que hoy lo íbamos a desarrollar un poco más porque sí lo pregunté, ya está muy al final de la clase, pero también hablamos de que se tenía que tomar en cuenta la proporcionalidad que tendría esa medida en el caso específico, porque también nos mencionaba que muchas veces solicitan, pues como que muy al golpe, las medidas que se quieren tomar y ni siquiera checan si estas coinciden y son proporcionales a las personas, ¿no? Que muchas veces fue lo que se mencionó en la clase pasada, que luego lo que piden es cárcel, independientemente de la situación y de la circunstancia en la que estemos. Muy bien. Ahora, en un segundo le contesto lo que me pregunta referente a la medida cautelar que estamos analizando al caso. Marian, te pregunto, ¿leíste el amparo que les mandé? Sí, profesor. Ok, pues en el segundo concepto de violación creo que ya te puedes dar un esbozo de mi opinión, pero ahorita hablamos de ello. Pero me llama la atención lo que me dices, Camila. ¿Qué tiene que ver el delito por el que fui vinculado? Pues Ah, es que, por ejemplo, en el artículo, ay, no recuerdo, pero es de la Constitución, creo que el 18, no recuerdo, decía que, por ejemplo, la prisión preventiva se solicita en ciertos casos, en ciertos delitos. eh, por ejemplo, la violación, el 19 constitucional, eh, cuando hace ciertos delitos. ok, pero eh, ahí estamos hablando de la prisión preventiva oficiosa. Y acuérdese que esa figura se ha declarado inconvencional. Ya condenaron al Estado mexicano, donde nos dicen, ya no es una opinión, ya hay sendas sentencias donde nos dicen que esto violenta derechos humanos. Pero creo que a Camila no le importa eso. Dice, a la chingada, cárcel, a que aprenda, ¿sí o no? Pregunto, cuando analizamos proporcionalidad, ¿en algún momento se habló del delito? Es más, voy un poco más allá. ¿En este momento ya podemos hablar de delitos? ¿Qué no delito es hasta que un juez lo declara?
Entonces, tomen en cuenta este aspecto. La medida cautelar no se toma en cuenta el delito por el cual se me está siendo investigado. Eso va en contra de los principios de respeto a los derechos humanos y de la presunción de inocencia. Porque en este momento procedimental me tiene usted que seguir presumiendo inocente. ¿Queda claro? Entonces, por ahí creo que no va. Nos faltó analizar algunos aspectos. Miren, abran por favor su Código Nacional de Procedimientos Penales. Y váyanse al artículo 165, por favor. Además, Camila, tienes que tomar en cuenta que aunque hablemos de homicidio, puede haber homicidios culposos y a poco también cárcel para ellos. Pues habrá que verlo, ¿no? Hay que tomar en cuenta la circunstancia, pero piensa lo siguiente, si es un homicidio culposo y el sujeto activo se quiso dar a la fuga, no sé, hay que ver cada caso en particular. A ver, ya tienen a la mano el artículo 165, por favor. Ya, profesor. Ok, ¿me ayudan a darle lectura? A ver, si quiere, Gloria. Por favor. Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y condiciones de este código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Entonces aquí tenemos el primer aspecto de reglamentación. Aquí estamos hablando de la prisión justificada, la prisión preventiva justificada. ¿Queda claro? Entonces ahí veamos este aspecto. Primero que nada, hay límites. ¿Cuándo se puede usar? Y después vienen las excepciones. A ver, ayúdame. Camila, por favor. Siguiente artículo habla de las excepciones. Dice, artículo 166, excepciones. En el caso que el imputado sea una persona mayor de 60 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar la prisión preventiva o que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en el centro médico o geriátrico bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procede a lo previsto en el párrafo anterior cuando se trate de mujeres embarazadas o de madres durante la lactancia. No gozarán de las prerrogativas previstas en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Muy bien, entonces aquí tenemos excepciones, no siempre, incluso si es pena privativa de libertad, vamos a tener que hay ocasiones en las que no podemos, bueno, salvo que pase algo, meter a la cárcel a las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto.
Primero que nada, recordar, la prisión preventiva no es la única medida cautelar. Y no nos bañamos solo por ella. Nos podemos llevar un dolor de cabeza ante un juez. Entonces, analícenlo para sus teorías del caso. Yo sé que la cárcel, pues siempre es lo que más nos llama la atención, pero lo tendremos que ver en su momento. Y reitero, el tema de la prisión preventiva justificada, pues ya yo no le veo problema a una prisión preventiva justificada, siempre y cuando se den los elementos que señalé: el peligro en la demora, la necesidad de la cautela, se cumple uno de los objetivos establecidos en nuestro código y haya proporcionalidad. Lo mismo me pasa, Marian, con esta otra medida cautelar de restricción para ejercer una profesión o actividad laboral. No puede ser arbitraria, no se puede tomar así con una ligereza como la que luego veo que realizan los juzgadores, porque debemos de entender que vamos a afectar un bien jurídico tutelado. En el caso de la libertad, piensen ustedes que se vuelve de imposible reparación, o cómo le devolvemos a una persona el año que se pasó en la cárcel. En el caso del trabajo, tal vez no es de imposible reparación, pero sí de difícil reparación. Entonces necesitamos ir analizando muchos aspectos. Además, siempre vamos a necesitar pruebas para dictarlo. No podemos emitir una medida cautelar sin la prueba correspondiente. Entonces, esto va a estar muy, bueno, no lo pierdan ustedes de vista para su teoría del caso. En la teoría del caso, tendrán que hacerlo siempre con base a pruebas o datos de prueba en este momento. Después veremos que puede existir la impugnación y la revisión de las medidas cautelares. Pero en ambos casos hablaremos de pruebas. ¿Quedó claro este aspecto para la teoría del caso? ¿Sí? Muy bien. Ahora, necesitamos analizar cuándo existe un peligro en la demora o una necesidad de la cautela. Si usted se va al artículo 168, fíjense que no es una cuestión subjetiva, es decir, no es lo que el Ministerio Público se imagina que va a pasar o que el juez va a pasar. Debe de haber elementos que permitan establecer dicha necesidad. Vean ustedes, peligro de sustracción. Vianey, ayúdame, ¿qué entiendes por peligro de sustracción del imputado? Yo entiendo que es que si el imputado pues deja de estar al pendiente del juicio. Ok, que el imputado se nos va a dar a la fuga. Y se acuerdan que uno de los objetivos del proceso es justamente garantizar la presencia, perdón, de los objetivos de la medida cautelar es garantizar la presencia del imputado en el proceso. Entonces, piénselo así, ayúdeme, Camila.
Si yo tuviera que decir, Polanco se va a dar a la fuga, independientemente del delito, porque fíjese que ahí no dice, si es este o este delito, cárcel. A ver, ayúdeme a leer qué elementos debe usted tomar en cuenta para un peligro de sustracción en este mismo artículo. ¿Qué artículo era? 168. ...168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dense cuenta que ahí se le establece al legislador, perdón, el legislador nos establece cuándo habrá riesgo de fuga. Ayúdenme, Camila. Ok, dice artículo 168, peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. 1. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser el juicio determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del Espérenme, imputado. ahí vamos a leerlo despacito. Primero tenemos que analizar el arraigo. ¿Sale? Arraigo, entiéndanlo ustedes, viene de enraizar, de tener raíces. ¿Qué quiere decir tener arraigo en el lugar donde voy a ser juzgado? Bueno, pues que haya factores externos a mi voluntad que hagan que sea difícil que me dé a la fuga. Es decir, no puedo dejar todo tirado e irme. ¿Concuerdan conmigo? ¿Cuáles serán estos factores de arraigo? Bueno, primero que nada hay que tomar en cuenta la residencia habitual. ¿Dónde es donde vive? El asiento de la familia, las facilidades para abandonar el lugar o de permanecer oculto. Tomaremos en cuenta esto, pero no únicamente ello. ¿Queda claro? Piense usted, si mi domicilio está en la Ciudad de México, el domicilio donde vivo es propio. Aquí vive mi mamá, mi papá, mi hijito, mi perrito, mi gatito, mi tigre, mi conejo. Tengo trabajo estable en la propia Ciudad de México. ¿Podremos decir que tengo arraigo para la Ciudad de México? Pareciese ser que sí. Son factores, pero como les platicaba, para determinar el riesgo de fuga se debe de tomar en cuenta una cuestión que se llama, hacen estudios de viabilidad de las medidas. La unidad de supervisión de medidas cautelares de la Ciudad de México, siempre que somos detenidos, ya lo verán ustedes, te hace un estudio de riesgo de fuga o factores de riesgo de fuga. Y les soy sincero, se puede tomar en cuenta estos estudios, pero a veces me parecen completamente arbitrarios. Les digo, me ha tocado casos como el que les acabo de decir, ¿no? Tengo casa aquí, tengo carro acá, tengo cuenta bancaria en Ciudad de México, tengo familia y tengo trabajo estable. Pero además tengo visa vigente, tengo familia en Estados Unidos y mi pasaporte tiene sellos de 25 países del mundo. Entonces, me ha tocado que te dicen, pues como tienes pasaporte y visa vigente, pues se presume que te vas a dar a la fuga porque ¿se acuerdan que la última parte de esta fracción dice tenga facilidades de abandonar el país? Bueno, el lugar donde está siendo juzgado. Entonces, bueno, y que tenga visa vigente y pasaporte vigente, ¿de qué manera nos lleva a la conclusión de que me voy a dar a la fuga? Entonces se vuelve una cuestión rara, es lo que usted va a tener que alegar. Y luego viene un punto y seguido. ¿Qué nos dice ahí, Camila? Porque esto es maravilloso, aquí es la Inquisición al más puro estilo.
¿Qué nos dice la parte final de la frase? Salud, viene ahí. Donde la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. ¿Y cómo entiende eso? Pues que si hay como un error en el domicilio, No dice un error. ¿Qué dice? falsedad sobre el domicilio. ¿Y cómo lo entendería usted? Mm, Pues que intencionalmente buscaron no poner el domicilio correcto. Exacto, que si yo vivo en, no sé, calle Patito S.A. número 35, y al momento que me detienen doy otro domicilio. O sea, yo sé que ustedes nunca han visto un delincuente aquí en México, piensan que no existen, pero van a creer que hay ocasiones que los detenidos no dicen su nombre verdadero ni dan sus datos. ¿Lo pueden creer? Ah, pues estamos en este supuesto. A mí me parece que esta parte de la ley son de estos eh, viejos recovecos que nos quedan del sistema inquisitivo. No debiese de estar una presunción, se debiese de acreditar, porque como dice Camila, bueno, puede darse casos donde a lo mejor por un error di mal mi número de casa y ellos ya lo van a tomar como falsedad. ¿Escucharon ustedes del caso Rosario Robles, que estuvo en la cárcel 5 años? No. ¿Cómo voy a aprender esas cosas, maestro? A ver, Camila, platícame. ¿Alfredo Adame se peleó el fin de semana o no se peleó? ¿No? ¿Cuánto quedó el América Pumas? Tampoco. Entonces, ¿en qué se entretiene? Si no ve chisme, no lee la ley y no ve noticias. ¿Qué hace? Cuénteme. Trabajo los fines, profe, entonces no me queda mucho tiempo. ¿Y en el resto de la semana? ¿No le da tiempo? ¿Nunca se enteró en las noticias qué le pasó a Rosario Robles? ¿O quién es Rosario Robles? Me suena la verdad, pero no sé. Ok. Es maravilloso darle clases universitarios así. Bueno, piense usted lo siguiente. Rosario Robles fue acusada de un delito o de su participación en una cosa que se llamó la estafa maestra. Ahora que vengan las elecciones, usted va a escuchar mucho eso. ¿Vale? Ellos robaron y robaron mucho mediante un esquema llamado la estafa maestra. Se le inicia proceso a esta señora y la fiscalía presenta una copia de una licencia de conducir alterada, falsificada, donde tenía un domicilio distinto de donde habita o donde dijo habitar el sujeto, en este caso la imputada. Y con ese solo hecho fue suficiente para determinar que se le aplicaba la presunción de riesgo de fuga. Y se aventó 5 años en la cárcel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. ¿Estamos? Pero veamos la fracción 2. La fracción 2 creo que no tiene tanto problema. Ayúdeme, Vianey, por favor, con la fracción 2. Fracción 2. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante este. Aquí tenemos un aspecto distinto, Camila. El máximo de la pena que me pudieran dar. Ya no es el tipo de delito, sino el máximo. Bueno, creo que humanamente, pues es atendible que si puede enfrentar una pena de 170 años de cárcel, pues sí me mueva a huir del país, ¿no cree? Pero hay que tomar en cuenta el máximo y la actitud que toma el sujeto ante ello. Todo eso viene en la fracción segunda. Vamos al mismo caso, Camila. Cometo un ilícito y me doy a la fuga, o cometo un ilícito y me quedo. Creo que ahí la actitud es,
son diametralmente distintas, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta este aspecto. Siguiente fracción tercera. ¿Estás por acá, Sergio Guerrero? ¿O alguien más que me ayude a leer la tercera de los que amablemente? Yo la puedo leer, profesor. A ver, Carmen, por favor. Dice, el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Aquí tenemos el comportamiento posterior. Es decir, me quise dar a la fuga, me golpeé con los policías, o sin problema me entregué. ¿Se dan cuenta que todo ello puede ser elementos para establecer o no un riesgo de fuga? Piense usted, yo me entero que hay una investigación en mi contra y voluntariamente comparezco ante el Ministerio Público a ver de qué se trata, que estoy para dar la cara. Es una actitud distinta a que si me escondiera, ¿no? O a que si me tuvieron que llevar al proceso mediante una orden de aprehensión, ¿no cree? Entonces, todo esto se tiene que tomar. Y falta una fracción, creo, ¿no? No, la cuarta. ¿Quién me ayuda a leer la fracción cuarta? Yo, profesor. ¿Me Por escucha? favor. Sí, sí, te escucho. Sí, fracción cuarta. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas. Inobservancia de medidas cautelares. Y ya tuvo una previa y no cumplí, piense usted. Me pusieron como medida cautelar firmar cada 15 días. Y no acudo a firmar, pues estoy inobservando la medida cautelar. Esto puede dar como una presunción de que me quiero dar a la fuga, ¿concuerdan? Un arresto domiciliario, etc. Siguiente, Immanuel, la siguiente fracción. Sí, fracción quinta. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Aquí tenemos el desacato a citarse. Si me cita el Ministerio Público o me cita el juez, tendré que acudir inmediatamente. Porque otra vez, no ir constituye o puede tomarse como un riesgo de fuga. El día de mañana que vayan a trabajar a los juzgados, ustedes van a escuchar no sé, una información incorrecta, donde nos dicen, llega el cliente y te dice, licenciado, me llegó este citatorio para acudir a un procedimiento penal. Y el abogado le dice, aguántate, te tienen que llegar 3. Ya en el tercero vamos. ¿Cómo ven? Esa información, ese consejo jurídico, ¿estará bien o estará mal? De acuerdo a lo que acaban de leer. ¿Qué opina? O que se espera al cuarto o al quinto. A ver, ¿por qué 3? ¿O a cuál irías tú, Camila? ¿Qué le dirías a tu cliente? Pues que vaya desde el 1, ¿no? Porque como vimos, si no asiste, pues se pueden pedir medidas diferentes. No, se va a presumir que te quieres dar a la fuga. Y al rato, si te vinculan, te pueden pedir prisión preventiva oficiosa. Perdóname, prisión preventiva justificada. ¿Sí queda claro? Y el consejo, Camila, no es vaya, es vamos. ¿Cómo va a ir él solo? Pues necesita un abogado, una abogada, ¿no? No puede comparecer sin defensor. Bueno, todo esto tiene que ver
con el riesgo de sustracción. Ahora, ayúdenme a ver el peligro en la obstaculización del desarrollo de la investigación. ¿Se acuerda que era otro elemento que necesitamos o una finalidad más de nuestras medidas cautelares? Entonces veamos el siguiente. Arizabeth, ¿tendrás oportunidad de ayudarme a leer el artículo 169? Código. Bueno, apenas está aprendiendo mi compu, pero ahorita lo busco en el teléfono. No, con calma, si quieres, ahorita, vamos leyéndolo con calmita. Vianey, ¿me ayudas? ¿Tú lo tienes a la mano? Dice artículo 169, peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado, fracción 1, Ahí, destruirá... pero espérame. El juez debe de tomar circunstancias de comisión del hecho y los elementos aportados por el Ministerio Público. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesa, fíjense que es una condicionante. Si recuperas tu libertad, vas a hacer algo de esto. Y vienen las siguientes. Vas a obstaculizar. Pero, otra vez, no se puede presumir. Debe de haber elementos. Entonces, veamos fracción primera. Y Manuel, ¿me ayudas con la fracción primera? ¿Sí me escucha, profesor? Sí, ahí te escucho. Sí, es fracción primera, destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba. Entonces, fíjense, aquí lo que vamos a evitar es que se dañe nuestra investigación. Y lo primero es que voy a acudir a modificar, destruir, ocultar o falsificar elementos de prueba. Pues aquí me parece que los datos de prueba que voy a tener que exhibir van a ser bien difíciles, ¿no? Porque estamos hablando de una acción futura. ¿Qué elementos tengo para establecer que posiblemente acudirán a modificar o destruir los datos de prueba? Está complicado. Es más, he visto muy pocas veces que lo pidan los fiscales, ¿eh? Porque normalmente no tienen esos datos, pero los necesitamos. Segunda fracción, ¿me ayudas, Camila? Fracción 2. Influirá para que con imputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Ok, aquí, ¿a qué va? A que va a tratar de que tanto los coimputados como testigos o peritos proporcionen información falsa. Esto ya sea por medio de un estímulo económico o alguna otra cuestión. Y otra vez, me parece que va a ser una cuestión bien difícil de acreditar. Fracción tercera, ahora sí, Arizabeth. Dice, intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? ¿Cómo sé que voy a intimidar? Ahora, tampoco lo podemos presumir. Piense usted, soy el secretario de seguridad de un estado de la República. Estoy siendo procesado y por mi encargo, pues tengo a mi
a mi disposición a los peritos, bueno, no a los peritos, no. Soy el fiscal de la República y voy a ser juzgado. De recuperar mi libertad, ¿puedo influir en que los peritos, los ministerios públicos no hagan bien su trabajo en contra mía? Pues parece ser que sí, pero necesitaremos pruebas. No basta con el solo hecho de que recupere mi libertad. No puedo presumir que voy a cometer un ilícito. ¿Queda claro? Profe, Uh-huh. yo tengo una duda. Dime. Bueno, o sea, por ejemplo, si tal vez ya vio, o sea, ya se hizo como un documento falso que entregó o algo así, ¿ya se podría como acreditar eso o no? O también sería como seguir en el supuesto de que pues, no sabemos si lo puede hacer o no. Ya hice un documento falso y te lo presenté en averiguación previa para que no continúe la investigación. O un acto así. Pues a mí me parece que no, porque el que tendremos que analizar es el futuro. No, ahí posiblemente fede otro delito, ¿no? Uso de documento falso. Pero creo que no es el elemento que nos pide para este apartado en específico. Después, el 170, ayúdenme por favor, Vianey. Y noten ustedes que el 170, este artículo 170, ni siquiera es mencionado en nuestro caso en estudio por el juez de control. ¿Sale? Ayúdame, Vianey. ¿De qué habla el 170? Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad se establecerá a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Entonces aquí tenemos qué elementos debió de tomar en cuenta el juez, ¿no? Las circunstancias de comisión, las circunstancias del sujeto pasivo, y después nos habla que debe de existir una sospecha razonable de que el sujeto un riesgo fundado, dice la ley. Debe de existir riesgo fundado en que se va a cometer para dichas personas un acto que afecte su integridad o ponga en riesgo su vida. Y aquí, Marian, ¿estás con nosotros? Manifiéstate como en la Ouija. Sí, profesor. Hola, ¿cómo está? Aquí estoy. Tú me preguntaste hace un momento qué pienso yo para esta medida cautelar, la que estamos estudiando. Bueno, ¿qué veo que pasó? Que el juez ni siquiera tomó en cuenta el 170. ¿Por qué? Le pregunto, ¿existen datos de prueba que nos permitan establecer un riesgo fundado, ya no para la víctima del delito, sino para la sociedad? Es decir, ¿cuáles son los elementos para establecer que este sujeto va a salir a abusar sexualmente de los menores que estarán bajo su encargo? No hay, o sea, no hay una justificación para poder tener esa hipótesis. Me pregunta, ¿cuándo se debe de aplicar? Cuando se cumplan estos requisitos. Hay que analizar las circunstancias de cada caso en concreto. Pero la soltura de decir que un sujeto vinculado a proceso ya se vuelve un riesgo para la sociedad, pues me parece un tanto cuanto exagerado, ¿no cree? Sí. O a lo mejor yo estoy loco y soy un sacapresos y debiesen de estar todos en la cárcel, o como les decía, paredón directamente. ¿Para qué hacemos procesos?
que los fusilen, ¿no creen? Camila, sí. ¿Para qué perdemos tiempo? No sé, abogados, no sé. Luego, ¿por qué nuestros presidentes dicen que por encima de la ley están ellos? Hay que tomar en cuenta estas circunstancias, porque recuerden que las leyes es un reflejo de nuestra sociedad. Y si esto está en la ley es porque nuestra sociedad así lo quiere. Incluso sé que no ven noticias, me disculpo de antemano. Camila me va a decir, por Dios, maestro, estoy trabajando, ¿cómo voy a estar perdiendo mi tiempo enterándome de qué ocurre en mi país? Pero el viernes o el jueves acudieron, no recuerdo ahora si 22 o 26 gobernadores de Morena a pedirle a la Suprema Corte que no quite la prisión preventiva oficiosa. Reitero, ya fuimos condenados por un organismo internacional. Ya nos dijeron que esa figura va en contra de los derechos humanos, que nosotros mismos suscribimos y ratificamos. Vamos a esperar qué resolución va a tomar la Corte, pero pues tenemos que entender estas circunstancias, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con las medidas cautelares? ¿Por qué? Porque no se pueden utilizar como anticipo de pena. Para que se me dicte una medida cautelar, además, debe de tenerse en cuenta mi presunción de inocencia. Entonces son aspectos que en el caso concreto que ustedes analizaron, pues, me parece que hay una ligereza importante, muy, muy importante. Ayúdenme, por favor, con el siguiente artículo, el 171, Camila. ¿De qué nos habla el 171? Artículo 171. Pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. Las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. En todos los casos se estará lo dispuesto por este código en lo relativo a la admisión y el desahogo de los medios de prueba. Los medios de convicción allegados tendrán eficacia únicamente para la resolución de las cuestiones que hubiera planteado, que se Ok, hubieran planteado. aquí tenemos que para la imposición de una medida cautelar se tienen que señalar pruebas, en este caso prisión preventiva, pero aplica para el resto. Les pregunto, vayamos a nuestro caso concreto. ¿Vieron la audiencia del tema del niño y el abuso sexual? Ok. En esa audiencia, el Ministerio Público pidió, ¿qué medida cautelar pidió el Ministerio Público? ¿Quién recuerda? Levanta. ¿Cuál? ¿Cuál? Prisión preventiva. ¿Prisión preventiva en qué modalidad? ¿Oficiosa o justificada? Justificada. ¿Justificada, Carmen? La oficiosa es la del catálogo. Si ustedes se van al artículo 167, párrafo 1, 2, 3, empieza con la prisión preventiva oficiosa. Pero lean la fracción 12, por favor, de este artículo 167.
¿Qué dice? En la fracción 12 Ajá. se menciona abuso o violencia sexual contra menores previstos en los artículos 261 en relación con el 260. Ok. ¿Qué nos establece esta fracción? Que habrá lugar a prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso sexual contra menores. Y entonces, ¿qué le pasó al Ministerio Público? Como diría Manuel, pues hay que intentarlo, maestro. Pues si no hace uno la lucha, luego ¿qué? Imagínese, llega uno preparado, ¿qué pasaría? A ver qué piensas, Manuel. Tú que dices que no te van a correr si haces mal tu trabajo y que no pasa nada. Pues, errar de humanos es. A ver, platícame. ¿Tú qué piensas aquí en concreto? En la teoría del caso. No, pues este supuesto en específico creo que sí fue, pues no sé, una omisión, una negligencia del Ministerio Público, ya que, pues no, una vez que lo marca la ley, ya no, bueno, quisiera pensar yo que tendría más peso sobre cualquier argumentación que usted dé, porque, o bueno, que la defensa dé, porque ya está establecido que amerita prisión preventiva oficiosa y pues justamente los hechos son constitutivos de la hipótesis que marca. Entonces, si hubiera evitado trabajo o estar debatiendo o querer argumentando más, hubiera señalado esta fracción. Yo creo que este error, pues sí es para tenerlo en cuenta, pues Hay no, que no hay ser, hay justificación. que ser empáticos. ¿Qué puede pasar? Si el Ministerio Público hubiese hecho su teoría del caso, ¿mi cliente dónde estaría en este momento? A ver, ¿dónde? Prisión preventiva. Exactamente. Estaría en su cárcel. Pero ¿qué pasa? Que no leen. ¿Tú crees que a ese Ministerio Público le van a dar una palmadita llegando a la oficina, Manuel? No pasa nada, maestro. Además, ¿Sabe, profe? yo digo que le van a dar un premio, ¿no? 2 estrellitas en la frente, le van a decir, lo intentaste, bebé, eres triunfador. Pues quién sabe, como dices tú. Ah, ese Ministerio Público, ustedes lo ven de una edad mozuela para que pueda estar cometiendo errores. ¿O de qué edad lo ven al señor? ¿Cómo de qué edad? Como de unos 40, 50. Bueno, yo tengo 40, creo que me veo un poquito menos jodido que el señor, pero pues sí, ya no se cose al primer hervor, ya no puede echar a perder para aprender, como dice Marian. Entonces, habrá que analizar, ¿eh? Pero ahí se le fue este primer error. ¿Y qué ocurrió con ese error que se le fue? Se le desplomó toda su teoría del caso. Pensemos, él no sabe, no lee, o démosle la presunción. Dime, Manuel, dime. Nada más una pregunta antes de pasar de tema. Aquí el juez de control no pudiera suplir esta omisión. Sí, porque lo dice expresamente la ley. Ok. Dice, Entonces, espérame, ¿dónde está? Dice, espérame. Aplicación de la prisión. Aquí. El juez de control en el ámbito de su competencia ordenará prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores. Esto es párrafo 1, 2, 3. ¿Ya lo ubicamos?
tercer párrafo, ahí dice, si es este caso, oficiosamente tendrá que hacerlo. Cuando ustedes escuchen la palabra oficioso en el proceso, quiere decir que el juez lo hace sin que se lo tengamos que pedir. Entonces ahí también el juez tuvo que hacerlo, hermano. Pero te pregunto, es a lo que iba. Démosle la presunción a nuestras autoridades que no fue un error, sino que las autoridades conozcan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya declaró inconvencional esta figura. Y entonces digan, en lugar de entrar al debate si es constitucional, convencional, inconvencional, y bla, 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 que sea la justificada. ¿Qué quiere decir que es inconvencional? Pues que va en contra de los derechos humanos y que no se debe de aplicar. Y las autoridades tienen la obligación de inaplicar figuras, leyes que vayan en contra de nuestro pacto de San José. Entonces pensemos que el juez no la aplicó para proteger los derechos humanos del imputado. Muy bien, pero te pregunto, Immanuel, si tú ves que tu contraparte está cometiendo un error, levantas la mano y le dices al juez, señoría, no, ¿verdad? Te quedas calladito y no dices nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que capitalizar errores. Lo mismo va a pasar cuando el Ministerio Público vea que yo estoy cometiendo un error, ¿concuerda? Entonces, bueno, en la teoría del caso, este Ministerio Público decidió no establecer o no pedir prisión preventiva oficiosa, que creo que en el caso concreto es lo que aplica. Se fue a la justificada. Y Vianey, ¿pudiste ver en la audiencia la petición que realizó de esa prisión justificada? Bueno, solo me acuerdo que dijo porque otros niños tenían peligro de sufrir el mismo, un abuso por el imputado. Entonces, de las hipótesis que vimos, ¿a cuál se fue? Peligro Para terceros, para la sociedad. para la sociedad. Entonces, la víctima ya no está tomando clases en la escuela, pero este sujeto se constituye o se convierte en un riesgo para la sociedad. ¿Y señaló algún dato de prueba para acreditar su dicho? ¿No? ¿Estamos? ¿Y qué fue lo que pasó, Camila? Después de eso, Hace su petición el Ministerio Público, luego ¿qué pasa? pues el juez dice que no procede, pero que Así en automático. da un fundamento, pero no recuerdo. No, primero le da la voz a su servidor, que nada más, entonces el defensor nada más para ustedes fue ahí a calentar la banca o cómo. ¿Qué pasó? Bueno, yo recuerdo que usted dijo que no daba lugar esa petición porque no cumplía con los criterios precisamente de proporcionalidad, porque no se refería, bueno, porque el acusado, bueno, el imputado no representaba un riesgo para la sociedad y el fiscal ya estaba presumiendo la culpabilidad del imputado solo por estar vinculado a proceso y también pues porque apenas se encontraba en etapa de investigación y tampoco representaba un riesgo de fuga porque era la voluntad del imputado acudir a las citaciones y y pidió como medida cautelar la presentación periódica. Ok, ¿se da cuenta? Le digo, bueno, pues aquí no han establecido la necesidad de cautela. ¿Por qué? Porque se establece ABCD. La prisión preventiva justificada, pues excede la proporcionalidad. Y todos estos argumentos
fueron válidos para el juzgador. Pero ¿qué hizo después? ¿Quién recuerda? Ahora sí, Camila, ¿qué hizo el juez? ¿Qué determinó? Que sí estaba bien la situación y que agregaba uno, el del empleo. Me dio 2 medidas cautelares. Que no me acerque a la víctima, a los testigos y presentación periódica. ¿Estamos? Pero después agregó un tercero. ¿Y cuál fue, Camila? El del empleo, el que no podría ir al trabajo porque lo tomaba como un riesgo. Muy bien. Y al hacer decretar esta medida, en primer lugar, ¿él está facultado para hacerlo? ¿Qué artículo será? Porque recuerden, el juez solo puede hacer lo que le está expresamente permitido. ¿Qué artículo nos da el fundamento para ello? Lo vimos la clase pasada. ¿Cuál es? ¿No? Parece que es el artículo 137 el que vimos la clase pasada, pero no encuentro que diga que está facultado el juez. ¿137? Medidas de protección, No, no, pero esas ¿no? son medidas de protección, son del Ministerio Público. ¿Sale el 155, profesor? A ver, ¿en qué parte? Ah, pero el que vimos las clases anteriores. Ah, no, bueno, sí, pues en las clases anteriores estuvimos hablando del capítulo de medidas cautelares, pero mi pregunta es, ¿qué artículo le permite al juez imponer una medida cautelar distinta de las que le pidió el Ministerio Público? Bueno, o el sujeto peticionario, ¿verdad? No. También puede solicitar medidas cautelares el asesor jurídico en representación de las víctimas. Creo que puede ser el 157, profesor. A ver, ¿qué dice? Posición de medidas cautelares. Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el juez de control en la audiencia y con presencia de las partes. El juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este código o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso. A O lo que viene imponer, es ahí, o imponer, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. ahí está. Siempre que no sea más grave. Puede imponer una diversa siempre que no sea más grave. Pero léete el último párrafo, por favor, de este artículo. En ningún caso el juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas, ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente código. En ningún caso puede imponer una medida sin tomar el objeto de las mismas. Y ya vimos que la ley establece 3 objetos nada más, punto. Entonces, sí pueden poner una, claro, distinta de la que le pidió el Ministerio Público, como ocurrió en el caso concreto. Pero les pregunto, ¿en algún momento señala por qué esta medida que impone es menos gravosa que la anterior, que la prisión preventiva justificada? ¿O qué piensa?
¿Sí en algún momento el juez señala o no señala? ¿Establece la temporalidad de la medida? ¿Durante cuánto tiempo va a ser? ¿No? Entonces no me estableció la necesidad, no me estableció la temporalidad, no me dijo qué pruebas o datos de prueba toma en cuenta para señalar que existe un riesgo fundado para la sociedad. Por lo tanto, pareciese que esto es una medida arbitraria, ¿no cree? Entonces, ¿por qué nos hemos detenido a analizar todo esto para poder hacer nuestra teoría del caso respecto de la impugnación de la medida cautelar? Que eso, reitero, ya se los mandé en un amparo, donde, bueno, sé que a lo mejor todavía no lo han acabado de leer, lo platicamos el miércoles, pero se los envié en un amparo para que ustedes analicen su teoría del caso contra la vinculación a proceso y contra la imposición de medidas cautelares. ¿Queda claro? Y ahí veremos los argumentos que señalé. Ahora bien, vayamos a un caso diverso. Les envié una audiencia, creo que el miércoles pasado, si ubican una donde es un acoso sexual y se dictó un auto de no vinculación a proceso. ¿Recuerdan? Es el donde el Ministerio Público se equivoca y dice que fue en fecha de 30 de febrero. Ándele, Jair. A ver, platíqueme usted qué vio, qué moraleja se lleva de esa Pues intervención. me llevo la lección de que hay que estar muy atentos a cualquier dato, o sea, algo que, como usted ya nos había mencionado, por ejemplo, que las fechas son muy importantes y pues que debemos de leer primero para no cometer errores que pudiera ser que lleguen a pasar, pero pues creo que el reto es que no pasen más de una vez. Y pues aquí en el caso del Ministerio Público, pues se demostró que le faltaba mucha preparación del caso. También en otro momento habla sobre dos hipótesis, incluso usted le mencionaba y la juez le tuvo que pedir que aclarara cuál de las dos hipótesis, y ella ni siquiera como que entendía la pregunta y nada más decía que sí, que, o sea, daba a entender que las dos. Este, pues eso me hace reflexionar sobre la importancia que tiene justamente el preparar correctamente nuestra teoría del caso para no cometer este tipo de errores. Justo, es que esto es muy, muy importante. Ahora, Osvaldo, tú notaste que cuando el Ministerio Público, que en este caso me parece era una licenciada muy joven, ¿no? Y tú notaste que en el otro lado, en el otro escritorio, en el de su contraparte, ¿hubo empatía para ella? Ah, ¿cómo, perdón? Sí, sí. Los defensores dijeron, está chiquita, gorda, bebé, preciosa, polvito de estrella, corazón. A ver, Ah, no, no, inténtelo de nuevo, princesa. ¿Le dijeron así? no, al contrario, al contrario. ¿Y entonces usted va a ir a los juzgados a buscar empatía? No, Ah, ok. Qué bueno que ya lo están empezando a ver, ¿eh? Porque no van a encontrar ahí empatía, pues nada. ¿Estamos? Yo siempre digo que ahí llegamos a una guerra civilizada. Una guerra sin armas, pero al fin y al cabo un combate, una guerra. ¿Estamos? ¿Y tú, Vianney, qué viste de esa audiencia? Pues a mí también o sea, no sé si fue empatía porque no, pero ahí sí como que siento que se puso más nerviosa porque incluso la juez le dijo, bueno, a ver, vamos a tomarnos un receso para que tú, como que pongas tus ideas en orden. Lo que sí se me hizo
Como muy impactante fue que el peritaje no llevaba firma, como que eso sí se me hizo una falta demasiado, sorprendente porque, o sea, que no llevara ni firma electrónica, como que entonces, ¿cuál es tu elemento de prueba? Eso sí como que me pareció demasiado, un error demasiado grande. Pero se da cuenta entonces cómo separan a la audiencia a la buena del señor. Imagínense que el médico cirujano quisiera operar y no lleve su bisturí. Sería complicado, ¿no? Y entonces un dictamen incluso sin firma. Muy, muy complicado. Entonces, bueno, pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, son audiencias que nos van a ir viendo lo bueno y lo malo. Ahora, la actitud de los defensores también me parece hasta en un tanto, creo que no muy adecuada, ¿no? Terminaron hasta apercibidos y demás. ¿Qué piensas, Imanol? Precisamente le iba a comentar de eso. No sé si el defensor sea asociado suyo o tenga algún vínculo con él, pero me parece que sí, como dice, no hay esta empatía, pero siento que sí, la actitud creo que se sobrepasó un poco para pues lo que exige el código y pues las audiencias, pero tengo una duda específica. Recuerdo que la Ministerio Público estaba tal cual leyendo de sus documentos y después de que el otro defensor ya había sido como apercibido, ya se le había llamado la atención, este, pues era pues de esperarse que los defensores ya no volvieran a interrumpir de esa manera pues abrupta o intervenir de cualquier otra manera. Sin embargo, usted, aunque sabía que la jueza de control iba como que a tomarlo a mala manera, usted señaló que estaba violando el principio de oralidad. Entonces mi pregunta era que si, como decía la jueza, deje que termine de expresar la Ministerio Público, pues su dicho, pero si usted no señala que se está violando ese principio de oralidad, pues cuando termine ya se habrá como consumado el acto, ¿no? O sea, ya no podría repararlo, por así decirlo. Justo, justo. Es que, a ver, hay que entender, no porque la jueza nos llame la atención quiere decir que vamos a dejar que violente derechos. Y aunque se moleste, discúlpeme, oiga, está violando el principio de oralidad, ya lleva 5 minutos leyendo. ¿Y notaste después cuál fue la venganza de la jueza? A ver, ¿cuál fue, Camila? ¿Qué me hizo? Le dijo lo mismo, estaba leyendo algo y le dijo, pues no se puede leer, ¿lo va a decir o no? Algo así. Pero recuerda que yo le pedí autorización para leer, tal como lo pide el código, y a mí me dijo, no, usted no lee. Le digo, entonces de ese lado sí leen y de este lado no. Sí, porque usted me cae gordo. Más o menos, ¿no? Obviamente, como dice Manuel, ya estuvieron chingando, pues ahora va la mía. Bueno, pero con todo y eso, a ver, usted tiene que defender su postura y la tiene que defender a piedra y fuego. Y van a notar de este caso en particular que se emitió un auto de no vinculación a proceso. Hubo un momento en el que le digo a la jueza, es que usted está permitiendo variar la imputación. ¿Notaron eso? ¿Cuándo la varió, Camila? ¿Qué pasó? ¿Por qué dices que la varió? Porque mencionó primero que estaba como enfrente de él y después atrás, algo así, ¿no? Esa fue una y después, con relación a las fechas que señalaron, Ah, sí, se equivocó. Al principio dijo que era el 30 de febrero y ya después dijo, ah, no, perdón, el 12 creo de febrero. pero eso ya lo dijo hasta la vinculación, hasta la solicitud de vinculación. Y además, Manuel, ¿no notaste que la jueza le decía, a ver, abogada, ¿cómo que el 30 de febrero? ¿Está usted consciente de lo que me está diciendo? Y tú notaste que al defensor nos dijera alguna vez, a ver, abogado, o sea, a ver, analice, le voy a dar un receso para que usted vaya, regrese
Y ya después de que ponga en orden sus ideas, nos exponga. ¿Les pareció que la jueza fue parcial o imparcial? Creo que fue parcial, profesor. Creo que por una parte sí se puso del lado del Ministerio Público, pero pues también el defensor, o sea, no es que esto quebrante la imparcialidad, pero pues el temperamento de la jueza y pues la disputa en contra del defensor, sí tuvo que recalcarle que pues, la audiencia no era para pelearse con ella, con el juez, con la jueza, sino que era para debatir y enfrentar sus argumentos de las dos partes. Entonces, creo que hubo esa parte, pero no creo que se justifique eso, porque al final de cuentas pues, son los derechos tanto de la víctima como del ofendido, Pero, no pero hay controlar. momentos en los que te tienes que pelear con el juez. Si te está violando los derechos el juez y no tu contraparte, ¿a quién se la va a hacer de emoción? Y como tú acertadamente dijiste, si te quedas callado ya convalidaste. Y ahora quiero que ustedes lean, por favor, analicen qué pasó en esta audiencia en concreto. ¿Por qué? Porque no se acabó ahí el problema. Les voy a mandar un recurso de apelación que hice valer, así como un respectivo amparo indirecto, para que lean la sentencia. ¿Qué quiero que entiendan ustedes? Que su teoría del caso no se puede quedar en el primer punto. Siempre tiene que ir pensando su siguiente jugada, su siguiente jugada, su siguiente jugada. ¿Queda claro? Y Manuel, pones cara de, ¿cómo apeló? Sí, sí estamos, sí está refiriendo a la audiencia de los policías. Sí, sí, la que me Sí. estás platicando, que la Ok. jueza que regañó a mi colega. Ok. Pues como la entendí como que fue favorable para usted. Pues sí, estoy. Fíjate, y con todo y eso apelo. Nada más para que vean cómo es necio su pinche maestro. ¿Sale? Se los mando, lo analizan, pero usted va a notar cuál fue el motivo de agravio. ¿Qué me contesta la sala? Y el amparo que les acabo de ganar para que hagan bien su trabajo. No es solamente que me dé la razón, que me dé la razón bien. ¿Por qué? Porque esto trasciende al fallo, trasciende al proceso, porque van a seguir investigando en contra de mi cliente. ¿Sale? Entonces se los mando, lo analizan y nos vemos por acá el próximo miércoles. Ha acabado la clase. Pasen excelente inicio de semana y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.